vamos entonces a dar inicio por la hora. Ok, ya estamos grabando. Hola, buenas tardes. ¿Se escuchan? Perfecto. Para los que se unen tarde al ciclo, mi nombre es Clara Rojas Melville y en nombre de Sociem Udo Bolívar y sus comités ESCORA, ESCOME y CEPEM, les damos las gracias por acompañarnos en el segundo módulo del ciclo Life Inside of Me o Vida Dentro de Mí. Está con nosotros nuevamente la doctora Angie Balbuena, ginecóloga obstetra. Recuerden que 24 horas luego de hacer pública esta clase, subiremos el examen final y la mejor calificación tendrá un certificado especial. El día de mañana tendremos un foro en el grupo de WhatsApp para responder sus dudas. De igual manera, las personas que nos acompañan hoy, si da el tiempo, podremos responder sus dudas al final de la charla. Y bueno, sin nada más que agregar, los dejo con la ponente. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos sean todos. Hoy continuamos entonces con esta masterclass sobre diabetes gestacional. Un placer para mí poder participar en esta actividad. Les habla entonces la doctora Angie Balbuena, ginecóloga obstetra egresada de la Universidad de Oriente. Espero que sea de su agrado esta masterclass. Vamos a hablar entonces acerca de diabetes gestacional. ¿Qué ocurre con la diabetes gestacional? Es una alteración metabólica que se presenta principalmente en el embarazo. ¿Qué ocurre? Que su incidencia ha ido en incremento por diferentes razones. Una de las razones, sobre todo en nuestra población, es por la alta prevalencia de lo que es la obesidad en nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que estas pacientes, en la mayoría de los casos, posterior a la resolución del embarazo, sus niveles de glicemia van a volver al estado de normalidad. Sin embargo, estas son pacientes que deben de ser evaluadas con una estricta vigilancia porque ellas van a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces vamos a definir qué es la diabetes, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un desorden metabólico de múltiples etiologías, que va a estar caracterizado por una hiperglicemia crónica que va a tener disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Que resulta de un defecto en la acción o la secreción de la insulina. Tenemos dentro de la clasificación de la diabetes mellitus que contempla 4 grupos principales. La diabetes tipo 1, que es aquella donde va a haber un déficit absoluto de lo que es la insulina por acción de las células betas del páncreas, va a haber una alteración a nivel de estas células. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 va a haber una progresión de este déficit de las células betas del páncreas y va a conocerse como es lo que es una insulinoresistencia. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la diabetes gestacional en dosis. Y los otros tipos específicos de diabetes, hay otros tipos de diabetes, estas pueden ser sobre todo por causas genéticas, donde va a haber una alteración de las células betas del páncreas, una alteración a nivel de la acción como tal de lo que es la insulina. También puede haber un compromiso por patologías propias del páncreas, como lo es una fibrosis quística, o también puede ser inducidas por fármacos, como es en el caso de los tratamientos de pacientes con VIH-Sida que pueden provocar una diabetes inducida por fármacos. Entonces, vamos a entrar en este tema que es diabetes pregestacional. ¿Qué ocurre? Que esto no está dentro como tal dentro de una clasificación. Sin embargo, esto es un término que está en auge. ¿Por qué? En auge desde hace unos años. ¿Por qué? Porque esto va a corresponder a una mujer con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 u otro tipo de diabetes que se embaraza o una embarazada que cumple con los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud durante el primer trimestre. Entonces, por lo general, ¿qué ocurre? Que estas pacientes tienen diabetes y no diagnosticadas antes del embarazo. Cuando llegan a la primera consulta que se realice
en el primer trimestre estaremos hablando entonces de una diabetes pregestacional. El peso. Una glicemia al azar mayor a 200 gramos sobre decilitro, sin relación desde la ingesta. Importante. Una glicemia plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro, que debe confirmar un segundo examen que vamos a mandar o vamos a indicar, y este examen no debe pasar los 7 días, sin modificar, esto muy, muy importante, sin modificar los hábitos alimenticios de la paciente. Y una glicemia plasmática mayor a 200 miligramos sobre decilitro, 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa, con 75 gramos. Entonces, ¿cómo definimos como tal la diabetes gestacional? Encontramos que la diabetes gestacional es una alteración del metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, ¿Qué ocurre? Que ella puede tener una severidad que va a ser variable, que se inicia o se reconoce, como venimos hablando, por primera vez durante el embarazo. Se aplica independientemente de la paciente, si requiere o no requiere de insulina, ¿ok? Si la alteración persiste luego del embarazo y no excluye la posibilidad de que la paciente ya haya estado presente antes de la gestación, haya sido una diabetes no diagnosticada. Los factores de riesgo son muchos para son varios para el desarrollo de lo que es la diabetes gestacional. Hay literaturas que describen que podemos hablar acerca de los factores de riesgo de la diabetes mellitus. Ya que la paciente tenga estos factores de riesgo, ya nos puede estar dando una condición que posiblemente va a desarrollar esta paciente una diabetes gestacional. Entonces, dentro de los factores de riesgo, se consideran mujeres con alto riesgo de padecer diabetes mellitus aquellas que tengan un sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 25 kilos, mayor de 25. ¿Qué ocurre? Que anteriormente este índice de masa corporal, hablábamos de obesidad de más de 30. Ahorita ya esto se ha ido reduciendo porque, como les estaba comentando, hay una alta incidencia de obesidad en nuestra población. Inactividad física o sedentarismo. Historia de diabetes mellitus en familiares de primer grado, madre, hermana. Permanece un grupo étnico de alta prevalencia de diabetes mellitus. Está descrito que la población latina, así como las razas negras, también son propensas a desarrollar diabetes mellitus. Antecedentes de alteraciones del metabolismo de la glucosa o diabetes gestacional previa en un embarazo anterior. Antecedentes obstétricos desfavorables como abortos de repetición, macrosomía. ¿Qué nos habla de esto? Que una paciente que tenga antecedentes de un feto macrosómico, de un embarazo anterior, de un peso más o menos de 4.000 a 4.500. Hipertensión arterial, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, bajo, o triglicéridos altos. Síndrome de ovario poliquístico o alteraciones asociadas a resistencia a la insulina. Historias de enfermedades cardiovasculares. Todos estos son factores de riesgo. Otro de los factores de riesgo que también es bien mencionado es antecedente del peso de la madre. Esto no está actualizado en todas las literaturas, sin embargo, hay guías donde van a encontrar esto. Diagnóstico de diabetes pregestacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la primera consulta prenatal. Con la presencia de criterios diagnósticos de diabetes mellitus, no es necesario realizar ninguna prueba y se considera diabetes franca o manifiesta, aplicándose el protocolo de diabetes pregestacional. ¿Cómo lo hacemos? 2 glicemias basales, entonces, de más de 126 miligramos sobre decilitro en días diferentes, que como ya les mencioné, no deben de pasar los 7 días, o de más de 200 miligramos sobre decilitro al azar. Esto va a ratificar el diagnóstico
y excluye la necesidad de realizar lo que es una sobrecarga oral de glicemia. La Asociación Americana de Diabetes, la ADA, en el 2015 establece que se pueden realizar mediante dos estrategias. ¿Qué ocurre con el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las pacientes? Que no hay una unificación de criterios de todas estas guías y escuelas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas sustenta con bases sus teorías. Entonces, vamos a decir que unas respetan a la otra, y por eso es que seguimos viendo esta divergencia de información. En general, está establecido un tamizaje universal en la semana 24-28 de gestación. ¿Cómo se van a hacer? Se puede hacer de dos formas, o están descritas dos estrategias, de un solo paso y de dos pasos. De un solo paso con una sobrecarga oral de 75 gramos en ayunas y una determinación basal. Esto está aprobado sobre todo por la Asociación Internacional del Grupo de Estudio de Diabetes y Embarazo. ¿Qué encontramos? Que en una primera hora los valores van a ser mayores a 92 miligramos sobre decilitro, y 2 horas posterior a la ingesta, valores de más de 92, de 180 o de 153. Esto sería para hacer el diagnóstico. Test de O'Sullivan. Dos pasos. En primer lugar, un cribado mediante una solución con 50 gramos de glucosa. Esta no va a precisar ayuda, ¿no? Es decir, vamos a sobrecargar a la paciente, vamos a darle una sobrecarga oral de glucosa y le vamos a tomar la muestra una hora después. Si esto es mayor a 140 miligramos sobre decilitro, entonces estaríamos dando el diagnóstico. Sin embargo, hay escuelas que señalan que se debe completar con otra sobrecarga de glucosa de 100 gramos. ¿Qué ocurre? Que esto quizás para una población no embarazada es un poco tolerado, pero para una paciente embarazada esto por lo general no es tan bien tolerado y causa cierto malestar en la paciente. De hecho, muchas de ellas no toleran este examen. Se señala el de dos pasos como el método de elección. Como les estaba comentando, no existe una unanimidad de criterios. La Asociación Americana de Diabetes, junto con la Asociación Canadiense de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, ellos hacen énfasis en el diagnóstico a través de la sobrecarga de glucosa de 75 gramos. Esta sería la de un paso. Mientras que otras escuelas se guían, sobre todo en Reino Unido, se rigen por otras competencias donde vamos a ver también que ellos utilizan como principal diagnóstico el de dos pasos. Si solo un valor está alterado, deberá repetirse la prueba de la sobrecarga oral de glucosa en 3 semanas o solo. El estudio de Jaco ellos describieron ciertos criterios. Entonces, hay una asociación lineal entre los niveles de glicemia materna con malos resultados maternos. Otros estudios no habían logrado hacer esta correlación entre lo que eran los niveles de glicemia y los resultados tanto maternos como perinatales. También hay alteraciones fetales, macrosomía y perinatales, distocias de hombro o hipoglicemias en el recién nacido. Hasta ahora no existía ningún estudio, como les comentaba, que relacionara entonces los niveles de hiperglicemia materna con la morbimortalidad materno-fetal. Dentro de su patogenia, ¿qué ocurre en la embarazada normal? En el segundo trimestre se van a ir desarrollando aumento de la resistencia periférica a la insulina a nivel del postreceptor, mediada por los altos niveles plasmáticos de las hormonas diabetogénicas, que son la prolactina, la progesterona, el cortisol. Ellos son diabetogénicos, estas hormonas son diabetogénicas. Este aumento se da en la segunda mitad del embarazo y alcanza su culmen en la semana 32. Hay un aumento de las demandas energéticas y las insulinas necesarias, sobre todo en el avance del embarazo. Secundariamente, la insulinoresistencia aparece
una disminución de la tolerancia a la glucosa. Hay pacientes que entonces no tienen los mecanismos compensatorios de esta situación. Entonces es aquí cuando ocurre la diabetes gestacional. Como respuesta a la insulinoresistencia, un aumento de la secreción de insulina. Entonces, al no haber una compensación materna del aumento de la secreción de la insulina, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una diabetes gestacional. Las complicaciones. No existirán en general complicaciones agudas, así como tampoco embriopatía diabética. Esto siempre y cuando no se dé en el proceso de embriogénesis. Está descrito que en las pacientes que presentan aumento o hiperglicemia en el periodo de embriogénesis, ¿qué les va a ocurrir? Van a tener abortos y van a tener malformaciones cromosómicas o congénitas, y esto posiblemente es lo que lleve al aborto. A corto plazo, entonces, ¿qué vamos a tener? Preeclampsia, macrosomía o feto grande para la edad gestacional, muerte intrauterina entre las 36 y las 40 semanas, y las 42 semanas. Morbilidad neonatal, que encontramos en estos pacientes: hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, policitemia, distrés respiratorio y cardiomiopatía. Y organomegalia fetal con la hepato o cardiomegalia. A largo plazo va a haber un aumento de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, su descendencia tiene mayor riesgo a presentar obesidad, intolerancia a la glucosa y síndromes metabólicos. ¿Cuál es el objetivo de evaluar el control en las pacientes con diabetes gestacional? La Asociación Americana de Diabetes recomienda individualizar y establecer objetivos basados en la experiencia clínica del especialista. Si se trata de una seguridad alcanzable, sin riesgos de hipoglicemia, porque el problema que ocurre con estos pacientes en tratamiento es la hipoglicemia. La glicemia basal se va a mantener por debajo de 90 miligramos sobre decilitro y una hora postprandial por debajo de 140. Esto sería el objetivo ideal. La hemoglobina glucosilada no debe utilizarse de forma rutinaria para evaluar el control glicémico en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Hay literaturas que describen que la hemoglobina glucosilada en realidad no se debe de utilizar no se debe utilizar en la paciente gestante para llevar un control. Las mujeres tratadas con insulina deben de realizarse un control de glicemia antes de dormir. En el estilo de vida, con dieta, ejercicios son la primera estrategia en el tratamiento. Está descrito que el 82 a 93% responden a los cambios en el estilo de vida. Solo si la niveles de glicemia durante 1 o 2 semanas es cuando debemos de considerar un tratamiento farmacológico hipoglicemiante. Debe considerarse también si la ecografía sugiere macrosomía fetal y es eficaz en la reducción de macrosomía, fetos grandes para la edad gestacional y distocias de hombro. El estilo de vida. La distribución calórica y el número de ingestas a lo largo del día deben de fraccionarse con el objetivo principal de evitar lo que son las hipoglicemias. Los hidratos de carbono o los carbohidratos deben de presentar bajo índice glicémico y estos no deben de ser suspendidos de una hora en particular. De hecho, deberían de ser divididos a lo largo del día, en su desayuno, su almuerzo y su cena. Recomienda también proteínas magras, incluyendo el pescado, y un equilibrio de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Esta es lo que se recomienda de un 40 a un 50% de carbohidratos, de un 60 a un 50% de proteínas y solamente un 10% de grasa. Todo esto dividido, por supuesto, a lo largo del día. Las mujeres obesas solo es necesario aumentar 10 kilocalorías día si el índice de masa corporal estaba por encima de 27 antes del embarazo. Para evitar el aumento de peso, se debe restringir la ingesta calórica en menos de 25 kilogramos día y ejercicio moderado. Solo en el segundo y tercer trimestre se recomienda incrementar 300 kilocalorías día la ingesta calórica de lo que estaba consumiendo la paciente antes del embarazo. Es decir,
que si teníamos una dieta balanceada de 2.000 calorías, 2.500 calorías, que vamos a incrementar solamente 300. Estaríamos hablando de 2.300 a 2.800 kilocalorías día de la ingestión calórica, divididas en las diferentes comidas. Se recomienda que se realicen 3 comidas principales y se realicen 2 meriendas. Todo esto para evitar las hipoglicemias. ¿Qué hacemos con el cloruro de sodio? Una de las cosas principales que a veces vemos es que le suspendemos a las pacientes la ingesta de sal. Esto no es así. La ingesta de sal debe de ser mínimo de 2 a 5 gramos de sal al día. Esto se va a reducir un poco más si la paciente es hipertensa. Si no, nosotros no debemos de hacer una restricción como tal de lo que es la sal. La ganancia de peso aconsejable son 400 gramos semanal a partir del segundo. En caso de que la paciente te presente un aumento de más de 500 gramos, se debe evaluar la presencia de edemas, que como ya sabemos, hay una alta prevalencia de los edemas en el embarazo y esto es normal, pero esta acumulación de líquido también va a influir en el peso y este también es variable de acuerdo al momento en que se le realice el peso a la paciente. Se debe hacer un seguimiento del peso con la curva de Roson-Mardones. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes? Como en estas tablas van a estar lo que es las semanas de gestación con el índice de masa corporal. Se les lleva las tablas a la paciente y se va a evidenciar en qué nivel se encuentra. Y de esta forma es como vamos a manejar a estas pacientes. La ganancia de peso adecuada durante el embarazo, de todas. Un bajo peso, una paciente que tenía un bajo peso previo a la gestación. Menos del 18% de índice de masa corporal. Estamos hablando de que la paciente debe tener un aumento máximo recomendado de 12.5 hasta 18 kilos. Un peso normal, un índice de masa corporal de 18 a 24.9 deben incrementar de 11 a 16 kilos. Un sobrepeso, una paciente que tenga un índice de masa corporal de 25 a 29.9, recomendado un incremento de 7 a 11 kilos. Y en obesidad mayor a 30, el índice de masa corporal mayor a 30, estamos hablando de que la recomendación de la ganancia de peso durante todo el embarazo es de 5 a 7 kilos. Es por eso que debemos individualizar cada caso. Contraindicación de las actividades físicas. Una de las cosas que vamos dentro del cambio de estilo de vida es la dieta y el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Todos los pacientes no pueden realizar ejercicio. ¿Quiénes no lo pueden hacer? Los embarazos múltiples o gestaciones múltiples. Cuando estas nos van a aumentar las contracciones uterinas, ¿qué ocurre? Que cuando por lo general son pacientes que están en un sedentarismo, estas pacientes no pueden hacer ejercicio intenso del tren inferior. Pueden manejarse de un ejercicio moderado del tren superior, más no del inferior. ¿Por qué? Porque no pueden causar contracciones uterinas. Durante las hipoglicemias o hiperglicemias con cetosis, antecedentes de infartos, arritmias, hipertensión inducidas por el embarazo. Y aquí me voy a detener un poquito porque esto como tal no es una contraindicación. Todo va a ser individualizar al paciente, pero ya sabemos que este tipo de pacientes tenemos que tener una vigilancia muchísimo más estricta, porque son pacientes que van a tener un trastorno en el embarazo, un trastorno hipertensivo en el embarazo, y que además están cursando con una diabetes gestacional. Entonces, estas pacientes debemos de monitorizarlas, debemos de vigilarlas y de mantener una estricta evaluación continua. ¿Qué es lo que se aconseja en la actividad física? Se aconseja una actividad aeróbica de moderada intensidad por 30 minutos al menos 5 días a la semana. Eso es lo recomendable. La insulina. Esta opción terapéutica no cruza la placenta, no cruza la barrera placentaria. Eso es que es aprobada por la FDA dentro de su categoría, está en la categoría A. Dentro de los tipos de insulina existen los análogos de insulina rápida, insulina Lispro y Aspart, las de acción corta como la insulina regular, acciones intermedias como la NPH, acción prolongada, insulina glargina y detenir. ¿Qué ocurre? Por lo general utilizamos insulinas combinadas, porque por sí sola
Por lo general utilizamos, lo principal es la insulina humana. En este caso sería la insulina regular y la insulina NPH. Por lo general ellas dos se utilizan combinadas. ¿Por qué? Porque la NPH, por lo general, no me regula lo que son las hiperglicemias postpandriales. Algo que es bien importante es que este tipo de pacientes con diabetes gestacional cursan con hiperglicemias postpandriales y hipoglicemias en el ayuno. Entonces, si tenemos una paciente que en su control estamos viendo que la paciente está presentando aumento de la glicemia en el ayuno, entonces vamos a utilizar medicamentos de acción rápida. Mientras que si está presentando hiperglicemias postpandriales, vamos a utilizar de acción regular. Aquí les traje una tabla donde vamos a ver los diferentes tipos de insulina. La humana, como les comentaba, es la regular y la NPH es la más utilizada. Aquí están sus diferentes acciones. Las más rápidas, por supuesto, su acción es de 1 a 15 minutos, pero su máxima acción ocurre dentro de 1 a 2 horas. Está descrito que el pico del descenso de estas glicemias van a ser a las 90 minutos. Por ello, es recomendable que las pacientes que se administren insulina, entonces antes de dormir, deben de tomarse su glicemia y anotarla. Las dosis se dividen con de 30 a 50% de insulina lenta antes de dormir y de 70 a 50% rápida, dividida en partes iguales antes de las comidas. ¿Dónde se administra la rápida? Se administra cuando en una sola de las comidas principales, en la que nos esté causando la hiperglicemia postpandrial. La terapia hipoglicemiante incluye las insulinas, como lo comentamos, los agentes orales como la metformina y la glibenclamida. Sin embargo, estos medicamentos no son aceptados por todas las guías. En España, los hipoglicemiantes orales no tienen autorización para su uso durante la gestación ni durante la lactancia. La insulina es el fármaco de elección. Solo se administra insulina cuando fracasa el tratamiento dietético y en general 2 semanas son suficientes para determinar el éxito o el fracaso. Una pauta inicial podría ser insulina regular a bajas dosis de 0.2 a 0.3 unidades internacionales por kilo en 1 o 2 dosis al día. Y allí vamos evaluando a la paciente, suplementando con análogos rápidos en caso de que sea necesario, en caso de que la paciente nos esté presentando hipoglicemia, sobre todo en el ayuno. Un reciente metaanálisis que compara la glibenclamida con la metformina y la insulina, que concluye que la glibenclamida es claramente inferior a la insulina y que mientras que la metformina más la insulina, cuando sea necesario, resulta aún mejor que el uso de esta. La glibenclamida, uno de los efectos principales que causa es hipoglicemia fetal. Por eso, este medicamento debemos de conocerlo, más no indicarlo. Hay un esquema de acuerdo a los trimestres de embarazo. Esto debido a que mientras más aumenta el embarazo, mayores van a ser los requerimientos de la gestante. Mayor va a ser los requerimientos de insulina. Entonces, en un primer trimestre, las dosis pueden ir, les estaba hablando ahorita de dosis de 0.2 a 0.3, aquí estamos hablando de 0.7. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que vamos a ir individualizando cada caso y debemos de empezar con bajas dosis porque hay pacientes que son más sensibles a otras, a estos medicamentos. Entonces, vamos a ir progresivamente aumentando las dosis y por eso es importante tener un buen control y una buena comunicación con nuestra paciente. En la semana 18, las dosis aumentan a 0.8, de la semana 26, a partir de la semana 26, las dosis se incrementan a 0.9 y la semana 36 hasta la culminación del embarazo se incrementa la dosis a 1 unidad internacional por kilo día. En las semanas 9 y 16 podría existir una disminución en los requerimientos de insulina, por lo que se podrían dar hipoglicemias. El uso de la metformina.
ha relacionado con un menor aumento de peso materno, con una menor edad gestacional al nacer. ¿Qué quiere decir esto? Partos pretérminos. Y menos hipoglicemias neonatales. Se recomienda una dosis inicial de 500 miligramos en la noche. Si fuera necesario, se podría utilizar 2 veces al día. Y podemos ir llegando a dosis máxima de 2.500 a 3.000 miligramos. Pero esto sobre todo es aplicado entonces a pacientes en las que la terapia con la insulina no es suficiente, o estas pacientes no tienen el acceso o no lo saben, no saben administrarse. La frecuencia del monitoreo glicémico en estos pacientes. Un control óptimo implica automonitoreo pre y postprandiales. Automonitoreo. La paciente la vamos a enseñar durante 3 días. Luego, evaluamos a la paciente nuevamente y se evalúa la frecuencia de acuerdo a las necesidades de cada uno, individualizando cada caso. En caso de que una curva de crecimiento ecográfico en la semana 28 a 30 nos evidencia un crecimiento disarmónico, donde vamos a tener un aumento de la circunferencia abdominal fetal por encima del percentil 70, estamos hablando de que se recomienda entonces intensificar lo que es el monitoreo de esta paciente. El control de la cetonuria. Se debe solicitar control de cetonas en orina en la primera orina de la mañana para evaluar la cetosis en el ayuno. Si es positiva, se debe modificar entonces el plan de alimentación. Educar a la paciente. Aquí nos vamos a detener un poquito. Los programas de educación terapéutica son de gran ayuda para aprender competencias básicas para el autocuidado de la enfermedad. Esto es principal. Toda paciente con diabetes gestacional o con factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional la vamos a educar. ¿Por qué? Porque ella necesita conocer qué es la diabetes gestacional, cuáles son sus alcances y la importancia del tratamiento. Si esta paciente ya tiene un diagnóstico y se inyecta insulina, debemos de enseñarla a cómo dosificarla, cuál va a ser su efecto, cómo inyectársela y cómo la va a almacenar. Se deben interpretar y anotar los resultados de la glicemia capilar. Integrar el tratamiento a su vida cotidiana, hábitos dietéticos, horarios y actividad habitual. Otra cosa importante es que a estos pacientes se les debe enseñar de que deben de tener un buen control prenatal. Ellas deben de acudir a su consulta y además de esto, ellas deben de saber cuáles son los signos de alarma, cómo ellas van a tratarlo, cómo van a tratar una hiperglicemia o cómo van a tratar una hipoglicemia y en qué momento ellas deben de buscar una asistencia médica. Control postparto. Debido a que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, no vamos a dejar a estas pacientes, ya se interrumpe el embarazo o hay una culminación del embarazo y dejamos a la paciente, no. Se debe reevaluar a la paciente a las 6 semanas postparto o al cese de la lactancia materna. La Asociación Americana de Diabetes aconseja la reevaluación cada 1 o 3 años a partir de la culminación del embarazo. Si el valor de la glicemia es normal y no existen otros factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus, la reevaluación puede hacerse cada 3 años. Se les debe ofrecer consejos sobre el estilo de vida, que va a incluir la dieta y los ejercicios. En la semana 6, después del parto, así como nos pasaba con la hipertensión, una medición de glucosa plasmática en ayunas, esta se debe realizar y se debe repetir anualmente. Como les dije, en los primeros 3 años, anualmente. Y luego, si esto es normal, si en los 3 años está normal, cada 3 años. Estas son pacientes que deben de ser manejadas por un equipo multidisciplinario, donde debemos de contar con un nutricionista, un ginecólogo obstetra, un perinatólogo, y debemos de tratarlo también en conjunto o de la mano con un endocrino. ¿Okay? Acciones para prevenir la diabetes mellitus después de haber tenido diabetes gestacional. ¿Cuáles son las acciones principales? Todo esto es prevención. Promoción de la lactancia materna. Retorno al peso previo al embarazo en el periodo postnatal. Educación sobre el estilo de vida saludable reducen la incidencia de diabetes en este grupo. Identificar medidas que incrementen la adherencia a los servicios de salud y crear conciencias de riesgo. Toda paciente embarazada, obesa, con antecedentes de diabetes gestacional,
o con los factores de riesgo antes mencionados, en especial si presentan glicemias en ayunas en rangos normales, mayores a 85, hasta 99 miligramos de decilitro, en el primer control debe tener un seguimiento estricto con un plan de alimentación, actividad física, sin intervención farmacológica. Aquí les traje un pequeño algoritmo donde van a ubicar a la paciente y van a tener una mejor orientación de qué es lo que van a hacer. La valoración de riesgo en la primera visita. Si es una paciente de alto riesgo, una paciente que no tiene riesgos. Si tiene alto riesgo, vamos a utilizar una glicemia basal. Si esta está por encima de 125, hablamos de una diabetes mellitus franca o lo que les estaba comentando, una diabetes pregestacional, donde el diagnóstico definitivo posiblemente la vamos a tener es después de las 6 semanas postparto. Alto riesgo, si las glicemias están dentro de 92 y 125, ¿qué hacemos? Le vamos a aplicar una sobrecarga oral de glucosa. ¿Cuándo lo vamos a hacer? 3 semanas después de este resultado. Si no tiene riesgo, vamos a hacer un screening universal. Lo vamos a realizar en la semana 24 a 28. Vamos a hacer una sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos, esta es la de 2 pasos. Vemos los criterios. Si todos los criterios están normales, hablamos de que está negativo. Se repite a las 24 o 28 semanas. ¿Okay? Si el valor está anormal, se le aplica entonces la sobrecarga oral de glucosa. Si hay 2 valores anormales, hablamos de una diabetes gestacional. ¿Cuáles son las conclusiones? El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional tiene efectos negativos sobre la madre y sobre el feto. Asociación continua entre los niveles elevados de glicemia materna con malos resultados maternos, fetales y perinatales. Realizar un cribado de diabetes tipo 2 en la primera visita prenatal, en aquellas pacientes con factores de riesgo de diabetes mellitus utilizando los criterios diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2. Se aconseja realizar un cribado de diabetes gestacional a todas las gestantes sin diabetes mellitus conocidas en las 24 a 28 semanas de gestación. Esto es universal. Revalora a todas las pacientes a las 6-12 semanas en el postparto. La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional responden a cambios en el estilo de vida. La distribución calórica y el número de ingestas lo vamos a hacer entonces a lo largo del día para evitar las hipoglicemias. El tratamiento con la metformina, insulina o ambos, cuando con la dieta no se consigan objetivos de control, disminuye la morbimortalidad perinatal. Si fracasan las medidas higiénico-dietéticas, la insulina es el fármaco de elección. No existe un punto umbral de glicemia a partir de la cual aumenten las complicaciones maternas. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Muchas gracias. Les habló la doctora Andy Balbuena, ginecóloga obstetra egresada de la Universidad de Oriente. Para mí es un placer formar parte de lo que es la academia y este auge de este tipo de informaciones. Aquí les dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su orden. Muchísimas gracias. Muchísimas No gracias, sé si... doctora. De verdad que fue muy bueno, bastante conciso y completo. Al privado tengo una pregunta que dice, ¿cuál de los 2 tamizajes se realizan en la consulta aquí? Me imagino que dirá en el Ruiz Páez, aquí en Ciudad Bolívar. Ya va que... ¿No te escuché bien, Clara? Al privado tengo una pregunta que dice, ¿cuál de los 2 tamizajes se realizan en la consulta prenatal de acá? Me imagino que con acá se referirán al Ruiz Páez de acá de Ciudad Bolívar o aquí en Venezuela. Ok.
Bueno, en realidad utilizamos ambos. ¿Por qué? Porque estas pacientes, o sea, individualizar cada caso. También tenemos que tomar en cuenta la condición de la paciente y el nivel socioeconómico de la paciente, porque estos medicamentos, este tipo de pruebas son muy costosas. Entonces, por lo general, a veces se realiza la de un solo paso, pero como les dije, está establecido que el diagnóstico definitivo o que está mayor sustentado por todas las escuelas es el de 2 pasos. Ok. Si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarla en el chat. Ok, entonces vamos a quedar en hacer mañana un foro chat con los participantes de las ambas conferencias, donde voy a estar entonces respondiendo sobre las dudas y preguntas que tengan sobre los temas. También dentro de un ratico les voy a facilitar lo que son la presentación de las diapositivas para que también las tengan a la mano. Perfecto. Muchas gracias, doctora, de verdad, por aceptar acompañarnos en este ciclo. Y bueno, cuando suba el video de esta clase, entonces estaré avisando. Un Que tengan placer para mí. Saludos para todos. Muchísimas gracias a todos los presentes.